nombre es José Edgardo Echegaray y se me escapó el tiro. Yo no quise matar a nadie, se me escapó. Tras el homicidio ocurrido el último domingo en La Plata, una enorme polémica se vuelve a desatar en el país. Un preso, a quien se le dio el beneficio de la libertad condicional, mató a Abril Bogado, una nena de 12 años. Se trata de José Edgardo Pepito Echegaray, quien debía estar en cárcel exactamente hasta el 22 de junio del 2018, ya que cumplía una condena por tentativa de homicidio desde mediados del 2012. Pero el juez, José Villafañe, le permitió salir bajo la figura de libertad asistida en julio del 2015, lejos de intentar reinsertarse en la sociedad. Este individuo salió a robar y terminó matando a la menor. A tan solo 15 cuadras de este domicilio, de donde ocurrió el asesinato de esta menor de 12 años, es el domicilio donde se encontraba el autor material del disparo. En su momento, el argumento de Villafañe para otorgarle la libertad asistida a Echegaray fue que el preso estaba intentando terminar el secundario, que había formado una pareja y tenía un bebé de 9 meses. Sin embargo, el servicio penitenciario consideró que si bien Echegaray había realizado un avance con el secundario, nunca mostró voluntad de trabajar en la cárcel. Por lo tanto, dictaminaron que la libertad condicional o asistida era inconveniente, pero el asunto fue resuelto por la Cámara de Apelaciones de La Plata, con la firma de los camaristas Alejandro Villordo y Ricardo Zelagowski, quienes le dieron la razón a Villafañe, lo que posibilitó que Echegaray recuperara la libertad. Vamos a hablar del crimen de Abril Bogado. Y del juez Villafañe, que está en el ojo de la tormenta. Este es el juez que desoyó al servicio penitenciario bonaerense, que aconsejaba que no debía salir. Pero no es la primera vez que le pasa a este juez. Ya en el 2014 también dio la libertad a otra persona y esa persona cometió 4 asesinatos al poco tiempo. Este es José Villafañe. Al familiar de víctima es sumamente más doloroso ver que la muerte de tu familiar se podía haber evitado tranquilamente. Eso es lo que genera más indignación, ¿no? Ver también estos jueces que son tan reincidentes como los propios asesinos que liberan continuamente. Este hombre no iba a salir ahora, iba a salir en julio del año que viene. Probablemente hubiera hecho lo mismo. La gravedad del caso deja interrogantes que necesitan una respuesta urgente. ¿Es correcta la institución de la libertad condicional? ¿Son responsables los jueces por las muertes que ocasionan estos presos? Un crimen tremendo, un crimen que no tiene palabras, el de Abril. Doctor Raúl Torre, el hombre que mató, el hombre que disparó, dice: se me escapó el tiro. Fue sin querer. El arma era como esta. Como esta, un arma de tipo revólver como esta, de calibre 38 Special, de 4 pulgadas, similar a esta. ¿Y se puede escapar un tiro? A ver, existe una forma pericial de establecer si se puede... ¿Se puede? Puede ocurrir que el arma sea extremadamente celosa. A ver, las armas de tipo revólver tienen 2 formas de disparo. Sí. En doble acción, sí, que sería esta, sí, o en simple acción, que sería esta. Para disparar en simple acción hacen sí falta solamente 1,8 kg de presión. Esto es la presión en la cola sí del disparador, en el gatillo, para el que conoce. ¿Presionar 1,8 kg es mucho o es poco? Es relativamente poco. Ajá. En cambio, cuando es en doble acción, que son 4,1 kg para esta arma más o menos, sí, es mucho más. Es decir, hay que hacer mucho esfuerzo y en 1,8 kg no hay que hacer... Hay que hacer menos esfuerzo, pero digamos así, las armas están construidas, han sido fabricadas originalmente para evitar accidentes. Sí. Medidas de seguridad. Por eso esa celosidad, por llamarlo sí como realmente corresponde, trata de impedir que se pueda escapar el disparo. O sea que no es que uno acaricia la cola del disparador y no acaricia. Para esto existe una pericia, porque no es extraordinario. Yo no creo que corresponda en este caso, porque jurídicamente no creo que vaya a cambiar, veremos eso. Pero en algunos homicidios, no nos olvidemos que hablar de un arma celosa y que se me escapó el disparo, a que en realidad yo lo hice intencionalmente, puede cambiar la calificación, y vaya que no es poco, desde un homicidio simple a un homicidio culposo. O sea, sí, en vez de matar a otro, causar a otro la muerte por impericia, imprudencia, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Existe una pericia o un peritaje que realiza la policía científica sí mediante un aparato llamado dinamómetro, sí, donde se mide la tensión necesaria en la cola del disparador o en el gatillo, que es lo que la gente identifica normalmente,
si está o no dentro de los parámetros normales de fábrica de esa arma. Si está dentro de los parámetros normales, la lógica es que no se escapa. No se puede argumentar que el arma tiene una celosidad que hubiera permitido que el disparo hay que hacer mucha fuerza. Se produjese sin intención. Porque hay que hacer mucha fuerza. Hay que hacer una fuerza importante, digamos. Importante. ¿Verdad? Y si estaba en doble acción, más todavía. Mucha más fuerza todavía. Ajá. Entonces, de entrada, uno, a ver, ¿cómo es exactamente? Entonces, uno toma esta arma, ¿puedo tomarla adelante, yo? Adelante, sí. Bueno, absolutamente descargada. Absolutamente descargada. Entonces, este es el tiro. En simple acción. Ajá, correcto. ¿Y en doble acción? No es tanto esfuerzo ahí, ¿eh? Pero sí, es el mínimo necesario para que el arma no se escape. Correcto. ¿Y cómo es en doble acción? En doble acción es esto. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros la tenemos en simple acción. Yo acaricio la cola del disparador y el disparo no se produce. No se produce. ¿Verdad? Hay que hacer fuerza. Hay que hacer una tensión sobre la cola del disparador. Entonces, doctor Torres, ¿su hipótesis cuál es? Él pega un tiro para amedrentar, para obligarlos a abrir la ventana y robar. ¿Cuál es el mecanismo que usted piensa? ¿Cuál es su hipótesis? Yo no puedo analizar desde el punto de vista subjetivo, pero hoy en día, o sea, ¿cuál fue la intención del sujeto en ese momento? Ya lo va a valorar el juez cuando llegue a analizar la materialidad del hecho, ¿verdad? Pero yo lo que creo realmente es que estos individuos tienen exacerbada la violencia de tal forma, donde el arma forma parte de ellos también. El arma es una extremidad más, ¿verdad? Y entonces es muy probable que producto de esa violencia exacerbada... Porque se lo ve muy histéricos, por decirlo. Tratan de robar un auto después... Yo analicé el video y se ven movimientos muy rápidos, confusos, van a un vehículo y después cuando ve al compañero en el otro, cruza, porque evidentemente iban a asaltar, como se dice en el lenguaje cotidiano, a uno, pero después ve que el compañero está con el otro y ahí se cruza, ahí se produce un forcejeo. Yo creo que ahí es donde viene el disparo. Y yo no creo que, a ver, el disparo, producido intencionalmente o no, vaya a modificar la situación. Vamos a hablar eso con el procurador de la provincia de Buenos Aires, el doctor Julio Contegrán, dentro de unos minutos. Tenemos una palabra autorizada, entonces. Ese encuadre de si cambia o no cambia. Pero, insisto, a mí esto... requiere un poquito de fuerza. Es decir, no es que yo toco acá, pero en el marco de un lío... No hay, el arma ha sido fabricada para que esto no ocurra accidentalmente. Yo ahí estoy tocando la cola del disparador. Y no vemos que no se produce ningún disparo. ¿Sí? Yo tengo la intención de disparar y ahí sí se produce el disparo. O sea que en principio hay que partir de una hipótesis, es en el marco de una histeria de robo en un auto, en otro, etcétera, de que me cruzo, hay como un nivel de violencia que produce... Yo le llamaría la violencia exacerbada que tienen este tipo de delincuentes cuando cometen los hechos cotidianamente, ¿verdad? Luego... El empleo del arma de fuego ya de por sí está indicando la potencialidad del peligro. Claro, de esto no hay ninguna duda, ¿verdad? Correcto. Vamos a ver los hechos. Estos son los hechos. Alrededor de las 4:20 de la madrugada del último domingo, Abril Bogado Sena, de 12 años, volvía junto a sus padres, su hermana menor y su abuelo a su casa de la localidad de Ringelet, en la ciudad de La Plata. La familia venía de disfrutar de una fiesta de casamiento. Al llegar a su domicilio, se vieron sorprendidos por dos delincuentes que venían de intentar robarle el coche a un vecino que logró escapar. Sin imaginar lo que estaba por pasar, Abril viajaba en la parte posterior del auto, junto a su hermana y su mamá. De repente, mientras los ladrones intentaban robarle el vehículo, recibió un tiro en la frente. El trágico final de Abril, uno piensa en el juez Villafañe y uno siente por los antecedentes que no ha sido casualidad. El juez Villafañe con su firma mató a Abril Bogado porque dejó libre a un asesino. Las cámaras de seguridad de la zona registraron la secuencia del intento del robo que terminó en tragedia. Dos delincuentes estaban merodeando la zona de 510 entre 11 y 12. Primero intentaron robarle a un conductor que logró escapar a tiempo. Como no pudieron asaltarlo, fueron enfrente, donde estaban estacionando los Bogado. En
En el forcejeo, uno de los ladrones disparó contra la ventanilla derecha del auto donde estaba Abril. Le arrebataron la billetera al padre y huyeron. La ciudad de La Plata registró 5 homicidios en situaciones de inseguridad en los últimos días. Al día siguiente, miles de personas participaron de una marcha por las calles platenses para pedir justicia por la muerte de la menor de 12 años. Nosotros llegamos 1 hora después a mi casa, o sea que nos podría haber tocado a nosotros, pero ya te digo, es una locura. Estamos viviendo mal, cuando vamos a entrar al auto hay que mirar para todos lados. Cuando salimos a la mañana, están esperando salideras. En este triste contexto, ¿qué pasa con el patronato de liberados que debería controlar lo que hacen los presos con libertad condicional? ¿Qué responsabilidad le cabe al servicio penitenciario? Doctor Luis Olman, buenas noches. Usted es el presidente del capítulo de Psiquiatría y Criminología de la Asociación de Psiquiatras. El presidente honorario. Honorario. La gente, digamos, como José Villafañe, ¿es lógico que les den una libertad condicional o libertad asistida? La verdad es que no conozco específicamente la causa de manera tal de que no podría construir una opinión particular sobre ella, pero me parece que hay un problema sistémico. En primer lugar, lo que hay que decir es que se consumó una tragedia terrible, atroz, irreparable, digamos. ¿No? ¿No previsible? No previsible en términos... Digo, porque hemos tenido otros casos también, de gente que sale con libertad asistida y que vuelve a cometer los delitos. Vamos a ver enseguida algún caso, pero ¿cómo se hace para prevenir una cosa por el estilo? En primer lugar, es muy difícil la evaluación. Ajá. Está el gabinete criminológico del servicio penitenciario, que por otro lado tiene una crisis estructural. ¿Por qué? Por 2 razones. Tiene una crisis estructural porque tiene una superpoblación extraordinaria y porque tiene una corrupción estructural desde hace largos años. ¿Es cierto el mito de que certificado de buena conducta y informes positivos medio que se compran de vez en cuando? Por lo menos el mito seguramente tiene un núcleo de verdad. La otra cuestión es que, a diferencia de los jueces de ejecución de la capital federal, un juez de garantías de la provincia de Buenos Aires tiene el control de la ejecución de la pena de 6.000, 7.000, 8.000 presos. ¿Y cómo hace? No sé cómo hace, precisamente, es imposible. Esa es la cuestión. Y por otro lado, no tiene un equipo interdisciplinario que lo asesore. Y en ese sentido, toda la cuestión carcelaria y toda la cuestión de la ejecución penal, que debe ser entendida como... la ejecución penal o el derecho penal como un derecho constitucional, está detrás de la escena social. Quiero decir, a veces los jueces dicen, bueno, en realidad la cárcel no le importa a nadie. Y algo de eso... No le importa en el sentido de que no se mejoran las condiciones, ese tipo de cuestiones. No solo que no se mejoran las condiciones, sino que el abordaje, esa disputa axiológica de quien ingresa a la prisión y que requiere un modelo de atención, de prevención primaria en política criminal, está ausente. Por otro lado, en el barrio, este joven era conocido. Es decir, que la policía sabía de su existencia. La policía de La Plata tiene un alto nivel de corrupción. Es decir, que lo dejaron caminar, por decirlo entre comillas. Era integrante de una barra brava y la barra es una organización delincuencial. Y yo creo que en esas condiciones que había unas luces la interrupción de la pena... Bueno, por otro lado, la inexistencia del patronato, que es como sí, porque el patronato debía tener esos datos. Es decir, salió este hombre Chegaray a ver qué está haciendo, tiene trabajo. Es muy difícil saber que es parte de la barra brava, uno de los 2 clubes de La Plata. No es muy difícil. Es decir, si el patronato no hace su trabajo, tampoco tiene elementos para decirle al juez interrumpa la libertad condicional que usted le ha otorgado. Me gustaría que, sobre todo, que distingamos casos. Fíjese, estos son algunos de los casos que han pasado, que los dejaron en libertad condicional.
Ahí tenemos, Ángel Fernández debía cumplir 25 años de prisión por violación y femicidio, arresto domiciliario y hizo un desastre. Ahí lo tenemos. Obtuvo la libertad condicional a pesar de estar condenado Juan Ernesto Cabeza a 24 años por 4 violaciones y después termina nuevamente violando. Juan Ernesto Cabeza, 2 semanas después, intentó abusar y asesinó a Tatiana Colossie. Y bueno, tenemos casos. ¿Es lo mismo violadores que homicidas, que ladrones, o cada caso debe medirse como específicamente? Cada caso debe medirse específicamente, pero de hecho no es lo mismo. No es lo mismo. No, por supuesto. El Los atentado a la violadores vida tienen algo, digamos, que es más permanente, por decirlo de alguna manera. Es más permanente porque se parte de una falla estructural de su constitución como sujeto. Falla la estructura del superyo, el lugar donde se asientan los valores de un sujeto, digamos. Por eso, en la reforma del Código Penal, la comisión anterior, que estaba integrada por Gil Lavedra, Zaffaroni, una por todos los partidos. Por todos los partidos, establecieron que la pena debía ser de cumplimiento efectivo, es decir, se cortó la prisión domiciliaria. Esa idea de que salía todo el mundo no es cierta. Es decir, hay cierto tipo de delitos, sobre todo como de la gravedad. Eso, por ejemplo. La violación, el homicidio, me parece que son delitos muy graves contra la persona, mucho más graves que un delito económico o de robo, que creo que hay consenso de que requiere el cumplimiento completo de la pena. Ahora, al mismo tiempo yo le digo, un preso que está condenado a 11 años, después se lo voy a preguntar también al doctor Contegrán, pongámosle que está condenado a 8 años o a 7 años, y yo le digo, si estudiás y trabajás te voy a reducir la pena por buena conducta. ¿No incentiva trabajar y estudiar dentro de la cárcel y prepara como una reinserción? Estamos hablando de delitos diferentes, pero estamos hablando además de una concepción carcelaria que debe cambiar radicalmente. Los parches, cuando hay un nivel de corrupción y de degradación tan importante, en las cárceles, la reestructuración debe ser sistémica. Y en ese sentido, digamos, esos presos tienen que recibir una atención. La progresividad de la pena es un derecho que tienen ellos. Está claro que quienes estudian, por ejemplo, y hacen una carrera técnica universitaria, tienen un nivel de reincidencia mínimo, muchísimo menor. Quiere decir que ese esfuerzo es válido, pero ese esfuerzo lo debe asumir el Estado. Y no hay justificaciones para que eso, digamos, no ocurra. Hay una presión que a mí me molesta. Dentro de la cárcel hay como una presión, está medio mal visto en algunos casos. Pero doctor Olman, gracias por esta charla. Enseguida venimos con el procurador de la provincia de Buenos Aires, el doctor Julio Contegrán, pero veamos mientras tanto quién es el juez de esta causa, el doctor Villafañe. Yo decía que en el nuevo paradigma el condenado es un sujeto de derechos, no es la persona que en el viejo paradigma estaba a disposición del Poder Ejecutivo. También está la falsa idea de que los jueces de ejecuciones podemos averiguar el futuro. Y eso es imposible. Es decir, los jueces dan una respuesta que puede ser por sí o por no. Yo puedo otorgar una libertad. Al primero que tengo que notificar es al fiscal. El fiscal tiene la posibilidad de volver a controlar interponiendo un recurso y la Cámara puede revocar. Claro, hay 3 jueces revisan. Por supuesto. A partir del asesinato de Abril Bogado, a manos de José Pepito Echegaray, el juez José Villafañe quedó en el ojo de la tormenta por haberle otorgado la libertad asistida, a pesar de las opiniones adversas del servicio penitenciario bonaerense. Ese es el problema que tiene la ejecución, ¿sí? Es decir, que se ve en determinados casos y se piensa que determinadas personas, por haber hecho determinadas cosas, no tienen más derechos, y esto refleja el paradigma viejo.
No es la primera vez que una decisión de estas características de parte del magistrado Villafañe termina en tragedia. En el año 2016, este juez platense le concedió salidas transitorias a Pablo Lewandowski, acusado de robo agravado. Poco tiempo más tarde, el delincuente ingresó a una vivienda donde vivía una mujer de 83 años y la mató a golpes. El 22 de abril del año pasado, un sujeto ingresó a la casa de mi mamá y a golpes la mató. Un sujeto que estaba con una libertad asistida de 48 horas otorgada por el juez Villafañe. El otro hecho se trató de un cuádruple crimen que fue conocido como la masacre de Hudson. El magistrado le otorgó el beneficio de la libertad condicional a Diego Perotti. Un puñado de días más tarde, tras una denuncia, la policía realizó un allanamiento en una vivienda donde se encontraron los cuerpos sin vida de Lorena Sosa, su hija Jazmín, su padre Pablo Sosa y Javier Luce, hijastro de Sosa. Los cuerpos fueron encontrados enterrados en el patio de la casa. Es decir, a mí usted me pide la libertad condicional, la salida transitoria, yo digo que no. Usted me pide, le digo que no. Dígame si yo tendría algún problema como el que usted me planteaba hipotéticamente. No. Ahí sería fácil. Usted busca sí, pero digo, ¿se cumpliría lo que se espera constitucionalmente de la etapa de ejecución? Nada más y nada menos, que está en la Constitución, ¿no? No. Doctor Julio Contegrán, procurador de la provincia de Buenos Aires, es decir, jefe de todos los fiscales de la provincia de Buenos Aires. Primero le hago la pregunta que nos hacíamos al principio. Si una persona se le escapa el tiro en el marco de un robo o dispara intencionalmente en forma penal, en el tema penal, ¿hay diferencia? Es muy poco probable que se puedan confirmar diferencias, porque lo que se interpreta es que si la persona inicia su actividad delictiva con un arma, la probabilidad es que él tenga en miras ya la utilización del arma. De modo que, si bien es cierto que todo dependerá finalmente de la acreditación y de las pruebas que se puedan ir sustanciando en la causa, las posibilidades de la reducción y la configuración de un homicidio, digamos, culposo, negligente, son poco probables. O sea, que se toma como si fuera un homicidio intencional. En términos iniciales sí, y la hipótesis de investigación transcurre de esa manera, y es realmente muy improbable que se pueda acreditar un culposo. ¿Una persona que mata durante un robo es seguro prisión, digamos, perpetua o tiene otras alternativas? No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Las pruebas, las penas son muy agravadas en este tipo de delitos. Por ejemplo, el agravante. ¿Cuántos años? El máximo inicial del homicidio doloso es de 25 años, pero puede haber agravantes. Con el robo, por ejemplo, eso agrava aún más. Se agrava, efectivamente, y pueden ampliarse a más de 25 años. A más de 25 años. Ajá. Y bueno, en este caso hemos visto que había una situación de libertad asistida o condicional. Usted no le gustó ni 5 en este caso, ¿no? El caso en particular, efectivamente la persona estaba bajo, aprovechándose del beneficio, gozando del beneficio de la libertad asistida. Sí. Que es un instrumento que otorga la norma procesal de la provincia, que es muy de excepción, y que se puede conceder con anterioridad a la concurrencia de los requisitos necesarios para otorgar la libertad condicional, 6 meses antes. Correcto. O sea que él debía salir en julio del 2018 y usted dice no debió dársele antes de fin de este año. La fiscal que intervenía en la causa se opuso en el trámite del otorgamiento y después hubo también una oposición en la apelación a la resolución que el juez dictara, de modo que el Ministerio Público Fiscal tuvo oportunidad de rechazar esta alternativa 2 veces durante el proceso. Pero la Cámara le dio la razón al juez. La Cámara confirmó la resolución del juez, efectivamente. Ahora, lo que yo le decía al doctor Olman hace un ratito, esta idea de que estudia, trabajá y yo te voy a dejar salir un poco antes, porque él ya había cumplido más de 5 años de prisión. ¿No es una idea buena, por decirlo de alguna manera? Trabajá, estudiá, tené buena conducta dentro del penal y eso te va a permitir salir antes. Es buenísima en términos teóricos y además configura un aspecto de la readaptación de la persona o de la resocialización. Hay otras cuestiones que tienen que ver no solo con la educación y con la posibilidad de encontrar una fuente de trabajo, sino de articularse nuevamente a la sociedad en términos de la convivencia con un núcleo familiar o de amigos. De modo que es una parte del tema y es realmente importante. Pero este hombre, por ejemplo, estaba haciendo el secundario, ¿no? Dentro de la cárcel.
ya estaba en el segundo año del secundario. Mostró algún nivel de inquietud, digamos, de inquietud por progresar. Había formado una pareja, tenía un bebé de 9 meses, ya le habían dado dos días por mes y había cumplido. Volvía a la cárcel, cumplía los 2 días y volvía. Tenía el beneficio de salidas transitorias, efectivamente. Lo que sucede es que según el informe del Servicio Penitenciario, en este proceso de otorgamiento de la libertad asistida se había además aclarado que esto no era suficiente, que el proceso de readaptación y resocialización no había concluido y que por lo tanto era inconveniente la libertad. Estudiaba pero que debía trabajar. Además había demostrado algunas actitudes violentas importantes que hacían pensar al Servicio Penitenciario que no era conveniente. Se le encontró una faca y un celular. ¿Tampoco parece tan violento eso o sí? No. Además en la relación con sus compañeros. Correcto. Sí, efectivamente. Vamos a ver la opinión de un juez. Bien. Y vamos a hablar después porque obviamente los jueces son los que tienen mucho poder de decisión en estos procesos. Ante un hecho tan lamentable como es el fallecimiento de una persona, no hay ninguna explicación coherente que uno pueda dar, no hay nada que uno pueda decir que pueda aliviar el dolor de quien ha padecido esa pérdida. En el caso particular, me parece importante señalar que el juez, que en el año 2014 le había denegado una incorporación a un régimen abierto, lo incorporó a un régimen semiabierto, con posterioridad a ello lo incorporó a salidas transitorias, hasta que la defensa pidió la libertad. El juez lo que valoró fue el régimen progresivo que venía cumpliendo, además del conocimiento personal porque lo había entrevistado en el ámbito carcelario, no en su despacho, que tenía una conducta ejemplar, que no tenía sanciones disciplinarias, que tenía un buen trato con el personal penitenciario y además que había cumplido satisfactoriamente todas las normas que le había impuesto, todas las reglas que le había impuesto en esas salidas transitorias. La Cámara valoró y dijo que la evaluación del juez había sido acertada. Desde la vigencia de la Ley de Ejecución de Nación, que lleva 21 años, y la Ley de Ejecución de Provincia, que lleva 18, ha habido por lo menos 6 modificaciones con sistemas cada vez más represivos. Las consecuencias no se fueron favorables, los resultados obtenidos no fueron la disminución del delito y sí fueron la incrementación de la población carcelaria. Esto lo que genera es la dificultad de que las personas que estén privadas de su libertad puedan acceder a un tratamiento adecuado tendiente a su reinserción social. Y además creer que los jueces somos personas que vivimos en una burbuja. Nosotros formamos parte de la sociedad, llevamos a nuestros hijos al colegio, vamos al supermercado, cargamos nafta y salimos con nuestra familia y no vivimos custodiados por 3 o 4 personas, ni vivimos en barrios blindados o tenemos autos blindados. Salimos a la calle como cualquier otro, hemos sido víctimas de delito también y además es creer que el derecho penal puede solucionar algo cuando en realidad el derecho penal actúa después de que algo ya ocurrió. Doctor Contegrán, como usted ve, hay jueces que están a favor de un proceso de libertad asistida o libertad condicional y a usted le parece que debe haber restricción, más restricción. Mi interpretación es que este tipo de instrumentos procesales son excepción y no norma. Y esto es muy importante porque la otra concepción cultural, no ideológica, sino cultural del sistema penal y del derecho en general, modifica esta concepción y lo que considera es que en realidad este tipo de instrumentos son la norma y que la excepción es no otorgarlos. Entonces, la interpretación que nosotros tenemos... Usted dice, por lo general no lo doy. Y en casos excepcionales hay que darlo. ¿Y cuáles son los casos excepcionales? Bueno, cuando... Alguien que estudia y trabaja... Cuando se confirma por los informes del servicio penitenciario que está en condiciones, se ha confirmado por el juez en la entrevista. ¿Por qué digo esto? Que es muy importante, porque la existencia de una sentencia que ha determinado una pena se ha logrado, se ha alcanzado a partir de un proceso en el que la persona ha ejercido su derecho de defensa sin duda. Y los instrumentos del Estado han operado para poder garantizarle ese derecho de defensa y finalmente se ha llegado a una conclusión. Hubo una condena. Ya está. Hubo una condena. Fíjese que Pero si a mí me condenan a 8 años y me dicen... vas a salir dentro de 8 años, es una cosa. Y si me dicen,
Mira, si estudias y trabajás, vas a salir dentro de 6 y medio. Es que no es solo estudiar y trabajar, está bien, pero hay que aclarar que no es solo estudiar y trabajar, sino que es una articulación social mucho más amplia que el estudiar y trabajar, como lo dije. Yo quiero aclarar una cuestión. Sí. La perversión del concepto cultural de lo que es norma y lo que es excepción genera contradicciones de interpretación en cierta dogmática penal que acabamos de escuchar. Por ejemplo, tal el caso de las prisiones preventivas, donde nos enfrentamos a una situación que es excepción y no norma, y sin embargo esta visión cultural la transforma en norma y no en excepción. Entonces, aquellas personas que defienden la libertad condicional, la libertad asistida, las salidas transitorias como una norma, curiosamente consideran que lo otro es una excepción y es una cuestión contradictoria. Es decir, que usted está a favor de cambiar la ley, por de pronto. Yo estoy a favor de cambiar la cultura de los operadores jurídicos que finalmente deciden respecto de las normas que, me parece a mí, adecuadamente organizas el sistema penal. Me gustaría que estuve charlando con un juez de ejecución penal de la provincia de Buenos Aires y de esto se tiene que ocupar. Mire de lo que se tiene que ocupar un juez de ejecución penal. Controla 900 detenidos, no tiene tantos como otros, pero tiene 3.000 personas en libertad asistida o libertad condicional o con probation. ¿Cómo se hace? Bueno, se hace en función de un método de trabajo. Yo particularmente en el Ministerio Público tengo 8.600 personas con 624 fiscales, 429 defensores, porque mi Ministerio Público conjuga también defensores y asesores de menores y curadores. Es una cuestión de método de trabajo y seguimiento. Parte de eso lo estamos haciendo nosotros ahora, que es el seguimiento de las probation. Pero usted sabe que hay una situación en el servicio penitenciario donde hay, primero, una superpoblación, después hay corrupción, hay certificados que se venden, es como público. Yo le quiero contar eso. Sí. Yo ingresé el 11 de diciembre del 2015 como secretario legal y técnico de la gobernadora Vidal, conjuntamente con el gabinete. Y en ese momento tomamos contacto y todo el mundo es consciente que tuvimos un primer problema con el servicio penitenciario muy grave a los pocos días. Sí, señor. Tomamos contacto con la realidad carcelaria de la provincia de Buenos Aires y en ese momento yo dije, esto seguramente es el infierno. Espero no llegar nunca al infierno, pero ya lo conocí. Y el trabajo que se viene haciendo desde el punto de vista del Ejecutivo y ahora desde el punto de vista del Judicial, que está a mi cargo el Ministerio Público, es un trabajo tremendo. Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Me gustaría que vea lo que ocurrió o el caso que se disparó en el día de hoy. El caso de Brenda, que cae, digamos, ella le roban el celular, lo estamos viendo, le roban el celular, allí está en el tren. Yo creo, tengo toda la impresión de que ahí bajó el delincuente y ahora va a caer ella, y tengo toda la impresión, ya cayó ahí, la vemos al costadito, ahí lo vamos a ver otra vez, se baja el delincuente y ahí cae ella. Le quería preguntar, doctor Contegrán, cuando detengan, si detienen a este hombre que robó el celular, ¿va a ser culpable del homicidio? Si hay muerte de ella, ojalá, por favor que no, pero si no, de lesiones graves o de homicidio, o el ladrón ese es solo responsable del robo del celular. La hipótesis de las lesiones graves ya están configuradas como objetivo de la investigación en función de las pruebas que se están recabando, una muy importante, este video. Porque en principio nosotros... Porque ella cae mucho después de que ella está que la persona esta claramente tuvo en miras como una enorme posibilidad estadística de que la chica con la formación en movimiento hubiese caído y eventualmente caído debajo de la formación. De modo que como primera hipótesis nosotros vamos a encuadrarlo de esta manera y las posibilidades de que se encarcele... Podría ser homicidio. No, esperemos que sea lesiones. Claro, lesiones. Esperemos que sea lesiones y Dios así lo va a querer. La familia dice que está peleando por su vida. Está peleando por su vida. No, yo entiendo. Por el momento lesiones, nosotros estamos muy cerca ¿De la detención? De la detención. Estamos muy cerca de la detención porque tenemos pruebas suficientes. Se han recabado testimonios de personas que iban en el mismo coche de la formación y estamos realmente cerca de poder conseguir apresar a esta persona.
Gracias, doctor. Gracias por la Contegrán, invitación. A sus órdenes. El doctor Julio Contegrán, jefe de todos los fiscales de la provincia de Buenos Aires. Enseguida venimos con casos muy calientes. Doctor Torre, vamos a dar algunas informaciones que son exclusivas en el caso de la muerte de Santiago Maldonado. Saben ustedes que recién el 24 se hace la reunión entre los forenses, pero puedo ir adelantando, esto se va a certificar en ese momento, de que la impresión es que efectivamente murió por ahogamiento, por sumersión, y que el diagnóstico mayoritario allí va a ser que estuvo en el agua durante todos estos 77 días en que estuvo desaparecido. Eso esencialmente porque tiene como desprendimientos en el cuerpo que, mirado en tablas que me mostraron, incluso los forenses, las tablas, que son tablas norteamericanas, o sea, del invierno norteamericana, de aguas frías, que se corresponden esos hechos físicos con más de 60 días, con 77 días. La gran duda que a mí me queda, doctor Torre, es, hay buzos que dicen, no hacíamos pie en el lugar donde encontraron el cuerpo, y otros que dicen, bueno, no es tan así. ¿Uno se puede ahogar en un lugar donde no hace pie? Claro, o donde hace pie, mejor dicho. Yo conozco esa información de los buzos de la Prefectura Naval. Primero establezcamos una distinción. Sí. Una cosa era el agua en el mes de agosto, sí, y la profundidad del río y la corriente del río en el mes de agosto. Correcto. Y otra cosa hace muy pocos días cuando fue encontrado el cuerpo. Claro. Ha aumentado el caudal, ha aumentado la corriente porque ha comenzado ya de manera importante el deshielo en la cordillera. Sí. Esto ya va a introducir unas variantes que ya nos está modificando el lugar del hecho. Porque el lugar del hecho, un accidente, es como la escena del crimen en un homicidio. Es exactamente igual, accidente o lo que fuere, porque en realidad no lo sabemos todavía. El dictamen, como usted decía, va a estar el día 24. A ver, yo lo que creo que aquí ha ocurrido un fenómeno. Accidente igual no, porque venía siendo perseguido por la gendarmería. Por eso, así que esto es en el marco de un, digamos, de la muerte violenta. Es una muerte violenta. Es una muerte violenta. Es una muerte violenta que obedece a un mecanismo asfíctico por sumersión. Sí. Bien, ahora, a ver, esto, ¿qué es lo que creo yo que pasó? Yo creo que lo que pasó es que el cuerpo estuvo en ese sitio, no exactamente a lo mejor donde fue encontrado por los buzos. Se movió porque la corriente cambió. Y también el cadáver comenzó su descomposición a avanzar, pese a que esas frías aguas tienden a conservar, o sea, retrasan los procesos cadavéricos, tal como dijimos en algún momento aquí mismo. A la larga comenzó el periodo de descomposición, también comenzó a levantar la temperatura de las aguas, etc. ¿Y eso levanta el cuerpo? Sí, claro, el cadáver comienza a gestar gases y entonces los gases van a llevar al cadáver hacia arriba, porque ahora estamos sí anoticiados que en realidad el cuerpo estaba, como se dice en la jerga policial y de la prefectura, estaba boyando. ¿Qué es lo que pasa? No se movía. Sí. Porque estaba atrapado por las ramas del sausal. Esto es realmente lo que pasó. Sí, porque la verdad que igual hay un poco de discrepancia, ¿o no le parece tanta discrepancia entre los buzos? Algunos dicen, tuvimos que remover muchas ramas, etcétera, etcétera, y otros no hablan tanto de las ramas. Sí, pero a ver, alguno ha tomado contacto con el cuerpo, otro no, que eso también tiene que ver. Yo creo que no, que las declaraciones son más o menos coincidentes, que discrepan entre sí. Tuni, cuando uno toma declaraciones testimoniales en cualquier causa, y todas coinciden en todo, es trucho, se dice en la jerga de la investigación criminal. No, o el que tomó la declaración cómodamente, lo único que cambió el nombre del testigo y sus circunstancias personales y dejó lo que estaba escrito, porque eso ocurre también. Toman declaración masivamente, a ver qué opinan entre todos y después hace una sola declaración. Eso ha ocurrido también. No, yo creo que las discrepancias que hay son las lógicas de que cada uno aprecia con su propia subjetividad, ¿no? Ahora, ¿esto quita de la escena, por ejemplo, que lo hayan empujado al agua? No. No lo quita. No. Que haya habido un forcejeo y que haya caído al agua,
no lo quita de la escena. No, por eso yo, a mí cuando igual, me han preguntado... aunque se haya caído, ya le he dicho, Raúl, que aunque se haya caído, era parte de la persecución esa, donde había tiros, donde había, digamos, un hecho de violencia muy fuerte. Este es un caso que no se resuelve por lo pericial. El juez va a tener que tomar todo el contexto probatorio que tiene, la prueba instrumental, que hay mucha, me estoy refiriendo a videos, fotografías, de celulares, telefonía, que yo sé la prueba instrumental que tiene. Prueba testimonial. Tiene prueba testimonial del mismo personal de Gendarmería Nacional, tiene prueba testimonial de los mapuches, tiene prueba testimonial de terceras personas que no tienen nada que ver con unos Uno u de otros. los buzos dice, si nosotros que teníamos los trajes, nos costó mucho, y sabemos de esto, nos costó mucho una persona vestida con toda la ropa que tenía, le iba a ser muy difícil zafar del agua. Es cierto. Tenía borceguíes colocados, esto impide la posibilidad de movilidad, tenía mucha ropa porque hacía 10 o 12 grados bajo cero por aquel 1 de agosto, así que todo indica que una vez ingresado al agua, en profundidad, ¿no? Donde, por ejemplo, hubiera un pozón y las posibilidades de sobrevida son Una muy persona no reducidas. se ahoga de ninguna manera en un lugar donde hace pie. No, puede ocurrir. ¿Puede ocurrir? ¿Y Sí, cómo, sí. cómo es? Puede ocurrir. Me paro y Sí, zafo. si sumamos la hipotermia a esto, por la temperatura del agua, una caída, un resbalón, una caída Cierto al miedo, agua, cierto miedo. las raíces, el sausal, que así lo mencionan los propios usos de la Prefectura Naval Argentina, pueden hacer que En se la ahogue escena, en poca además, profundidad. entra un gendarme que aparece con heridas también. Bueno. Es decir, hay que aclarar toda esa situación. Yo creo que esto es todo el contexto. Ahora sí hablamos de todo el contexto. Y lo que el juez sobre lo que el juez va a trabajar, sobre lo que el juez va a resolver es sobre todo el contexto. Yo, en principio, si a mí me tocara ser investigador en esta causa, yo tuviera que caratular, yo ya estaría caratulando muerte dudosa. ¿Muerte dudosa y no homicidio? Es que la muerte dudosa incluye el homicidio, ¿por qué no? Ajá. Pero lo que sucede es que ya hay un hecho así concreto, un operativo de la Gendarmería, un operativo ilegal. Está bien, Tuni, pero va a ser muy difícil que el juez, me animo a suponer, tal vez no ocurra lo que yo creo, ¿no? Que el juez caratule homicidio si no tiene alguna evidencia muy concreta. Bueno, enseguida volvemos con las conclusiones. Doctor Raúl Torre, en el caso, entonces, resumiendo, en el caso de Abril, homicidio en ocasión de robo. Homicidio en ocasión de robo, casi sin ninguna O sea, duda. no discutimos si fue sin querer, no sin querer. Probablemente se haga la pericia, pero a va a efecto ser- exclusivamente informativo. La pericia del arma, me refiero. En el caso de Santiago Maldonado, a usted la calificación, digamos, de homicidio, de imputar a la Gendarmería, no lo termina de convencer. No todavía, porque no hay una... Si hubiera habido un golpe, hubiera habido una señal de violencia en el cadáver, seguramente sí. Lo que no quiere decir que no vaya a surgir en su momento. Por eso yo creo que el principio muerte dudosa, que involucra el homicidio, digámoslo claramente, no Sí. es que se aleja, lo involucra. A usted lo de Echazú, el que está sangrando, le llama la atención. Bueno, es un detalle que Un evidentemente gendarme el juez... que estaba al lado y termina ahí, algún tipo de pelea pudo haber habido. Es un detalle que el juez va a analizar. Y en el caso de Brenda, caída o arrojada desde el tren, le parece que también serán lesiones gravísimas. Y esperemos que no lo peor, ¿verdad? Correcto, pero el responsable de todas maneras es el que robó el celular. Yo creo que se lo va a imputar por ese lado. Recorrimos todo hoy con información, con mucha información exclusiva. Nos vemos en la próxima.